Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Bienvenidos al 10º capítulo del podcast de formación financiera Aula, el podcast para accionistas de CaixaBank. Celebramos hoy que nos acompaña nuevamente nuestra ponente residente, Natalia de Santiago, divulgadora de éxito y escritora en sus ratos libres. Bienvenida, Natalia. Encantada de estar aquí otra vez. Soy Josep Blob, responsable de formación del programa Aula de CaixaBank. Empezamos. Podcast Programa Aula. Hoy, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de elegir una inversión? Natalia, en el capítulo anterior hablamos de cómo saber qué inversiones nos van a dar una rentabilidad teniendo en cuenta el riesgo, pero sospecho que eso no es lo único que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos una inversión. No, efectivamente eso es lo único que solemos tener en cuenta. De hecho, nos solemos olvidar del riesgo también y solo miramos la rentabilidad, pero realmente a cualquier inversión hay que mirarle 5 cosas, que yo le llamo el ABCDE de la inversión, porque al final al riesgo y la rentabilidad también hay que mirar los costes, la fiscalidad y la liquidez de nuestras inversiones. A ver, vayamos por parte entonces. ¿Qué es esto de los costes? Pues al final los costes son todo lo que se vaya a traducir en menos euros en nuestra cuenta. O sea, dicho mal y pronto, todo lo que vaya a ir en tu contra y vaya a significar que tú vas a cobrar al final menos. Lo que pasa es que les ponen muchos nombres, pues se pueden ser comisiones, costes, prima. A nosotros eso nos tiene que dar igual. Todo lo que se traduzca en menos euros en nuestra cuenta al final de nuestra inversión va a ser un coste para nosotros y es importante que sepamos exactamente cuáles son los costes de nuestras inversiones. ¿Y cómo es esto? Pues a ver, los costes suelen estar en la letra pequeña, muchas veces, y como digo, con nombres muy diversos y con condiciones, pues si pasa esto, esta comisión, si pasa lo otro y tal. Entonces aquí lo que hay que perder es el miedo a preguntar. ¿Por qué? Porque la forma más segura de mejorar la rentabilidad de nuestras inversiones es reducir los costes, precisamente. Entonces tenemos que dedicarle ese tiempo, y aunque signifique llamar 20 veces y decir, oye, aquí pone esta comisión, no sé cuándo, preguntar, porque te lo tienen que explicar y además tienen que estar todos bien definidos en el contrato que tú firmes o lo que sea. Con lo cual, preguntar y preguntar hasta que sepamos exactamente cuáles son todos los costes de nuestra inversión. ¿Y hay algún truco para saber el impacto de los costes en nuestra inversión? Sí, por suerte cada vez está más estandarizado y la regulación también hace, pues que obliga a las entidades a expresar los costes de una forma y a que estén todos pues bien definidos y tal. Según qué inversiones y cómo desreguladas estén, pues estarán más claros o menos, ¿no? Obviamente, pues en el mundo cripto pues no está tan regulado como a lo mejor en un fondo de inversión o en acciones, etcétera. Pero al final, pues si estamos hablando de productos de ahorro, como hablábamos, o de productos que estén ligados al tipo de interés, lo que nos interesa es la TAE, no el tipo de interés nominal, sino la TAE, que tiene en cuenta todos los costes y comisiones de ese producto. Si hablamos ya de productos de inversión, que lo que nos dan es rentabilidad, lo que tenemos que preguntar es cuál es la rentabilidad neta de esta inversión. Neta, eso ya es descontando los costes y las comisiones. Y siempre hacer una pregunta adicional que es, ¿hay algún coste o comisión que no esté incluido en el cálculo de la rentabilidad neta? Porque a veces hay algunos, como comisiones de suscripción o de reembolso, que no están incluidas en la rentabilidad neta hasta que nos han contado. Entonces, saber exactamente. Al final, con los costes es preguntar y preguntar y preguntar hasta que los tengamos bien claros. De acuerdo. Vistos los costes, ¿qué es lo siguiente que tenemos que tener en cuenta? Pues lo siguiente es otra cosa que no solemos tener en cuenta y que, sin embargo, tiene un impacto enorme en lo que a nosotros nos interesa, que es el cuánto dinero nos va a quedar al final en la cuenta, porque mucha rentabilidad, si luego no llega a nuestra cuenta, pues tampoco es interesante, que es la fiscalidad. Y aquí es importante conocer que no todos los productos tienen la misma fiscalidad, sino que hay algunos que tienen unas fiscalidades particulares que pueden ser ventajosas y que podemos aprovechar para sacarles más rentabilidad a nuestras inversiones. ¿Y cuáles son estos productos? Bueno, en general una inversión, normalmente los retornos van a tributar como en la base imponible del ahorro del IRPF, ¿no? En unos tramos que por suerte no van hasta el 47% como los rendimientos del trabajo, sino a partir del 19 hasta el 28. Eso es casi todos, ¿no? Cuando tú cobras, pues si son dividendos, pues te irán reteniendo una parte del IRPF y al final pagarás en función de cuánto tengas en total. Y la plusvalía se paga cuando tú vendes una inversión y ahí ya realizas la ganancia, pues en función de si has ganado o has perdido, pues también te calcularán con esos mismos tramos el impuesto que tienes que pagar. Pero luego hay algunas inversiones, como por ejemplo los fondos de inversión, que en España tienen una fiscalidad muy particular, y es que si tú, en lugar
lugar de rescatar el dinero y cobrarlo, que entonces pasarías por Hacienda y tributas pues por todo lo que le hayas ganado, si tú traspasas tu inversión de un fondo a otro, ahí no tienes que tributar por las ganancias que hayas tenido en el primer fondo, sino que traspasas con todas las ganancias y eso se vuelve a reinvertir. ¿Qué pasa? Que al no haber tributado entre medias, lo que significa es que tienes más dinero para reinvertir en tu siguiente inversión. Y si tú inviertes muchas veces, pues esto que te vas ahorrando de no tener que tributar entre medias, pues puede ser muy interesante. Entonces, esto es una fiscalidad particular de los fondos de inversión. Y luego hay productos que están pensados para el ahorro a largo plazo, para la jubilación, como los planes de pensiones o los PIAs, por ejemplo, que también tienen una fiscalidad particular. Y es importante conocerla porque, por ejemplo, los planes de pensiones, como tú te puedes deducir una parte de tu IRPF de las aportaciones que hagas, el día que rescates eso tributa como rendimientos del trabajo, no de la base imponible del ahorro como hablábamos antes. O sea que podrías, si rescatas de golpe, de repente podrías tener que llegar a pagar el 47%, que esto mucha gente se equivoca. Es una fiscalidad que la puedes explotar a tu favor, pero que si no la entiendes, te puede salir muy mal. Si tú de repente rescatas de golpe y ¡clan!, el 47%. Entonces, en fiscalidad lo importante es asesorarse. Y siempre lo digo, ahorrar en asesoría nunca compensa. Hay que entender bien la fiscalidad de nuestras inversiones porque se puede optimizar para ayudarnos a conseguir más rentabilidad. Entonces, en esto siempre más vale pecar de demasiada asesoría que de demasiada poca. Y ya debemos estar a punto de acabar, ¿no? Bueno, siempre nos queda una cosa más que además tiene que ver con el tiempo. ¿Cómo no? Que ¿Cómo no? Es mi elemento preferido, que es la liquidez, que ya hemos hablado bastante de la liquidez en otros capítulos, pero al final de una inversión siempre tenemos que saber qué liquidez implícita tiene, es decir, este producto tiene una liquidez porque no lo puedo sacar hasta dentro de 5 años o no, y sabiendo que cuanto menos líquido sea, en principio más rentabilidad nos van a dar, porque para la entidad que te da la inversión, pues también es interesante saber que cuentan con ese dinero todo ese tiempo y que no lo puedes sacar en cualquier momento. Entonces, esto se puede utilizar pues para que tú de verdad, si sabes que no vas a necesitar en un tiempo, intentar sacarle más rentabilidad a ese dinero renunciando a liquidez si no la necesitas. Y luego lo que hablábamos, también hay esa rentabilidad explícita que son los productos volátiles que suben y bajan mucho y que tenemos que tener en cuenta porque un producto muy volátil, si tu inversión es a corto plazo, como ya hablamos en otros episodios, pues nos puede dar disgustos. Entonces, en función de la liquidez, veremos también si esa inversión es adecuada para nuestros objetivos o no. A ver, Natalia, resumiendo en un minuto, ¿qué tenemos que preguntarnos cuando valoramos una inversión? Bueno, pues son 5 preguntas. Una, ¿cuánto dinero me va a dar esto? Es decir, ¿qué rentabilidad me va a dar? Que como dijimos, tenemos que comparar rentabilidades anualizadas. Otra, ¿qué riesgo tiene esto? ¿Cuánto sueño me va a quitar? Y eso es evaluar los riesgos, como ya aprendimos, los riesgos sistemáticos, los no sistemáticos, etcétera, para tener claro qué nivel de riesgo estamos asumiendo. La tercera es, ¿esto cuánto me va a costar? Y es exactamente qué comisiones y qué costes tiene esta inversión para mí, porque los costes son una rentabilidad negativa. Entonces, cuantos más los reduzcamos, mejor. La cuarta es, ¿qué fiscalidad tiene esta inversión y cómo puedo aprovecharla yo para maximizar mi rentabilidad y lo que le voy a sacar a esta inversión? Y para esto, asesorarse siempre. Y lo último, como siempre, la liquidez. Es decir, qué liquidez tiene este producto y en función de mis plazos, ¿es esa liquidez adecuada para mis plazos? Gracias, Natalia, de nuevo. Me has puesto deberes para saber aquellos aspectos que debo tener en cuenta a la hora de elegir una inversión. Y con ello cerraremos el capítulo de hoy. Y para el próximo capítulo nos hablarás de la renta fija y supongo que nos hablarás de que a veces no es tan fija como parece. Exacto. La renta fija es muy curiosa, primero porque la tenemos mucha gente, ¿no? O sea, al final todo el mundo que está invertido normalmente en algún momento de su vida va a estar invertido en renta fija, aunque no lo sepa, y luego se le llama fija, pero es mucho más variable de lo que parece. Pues lo veremos en el próximo episodio. Gracias, Natalia, y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox y Apple Podcast. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.